Vamos a recordar un poco de la deducción de la ley de la viscosidad de Newton. Aquí lo que dice Bert es que dentro, aquí tenemos dos placas. ¿Cómo les diré? Tenemos dos placas. Y ahorita igual voy a utilizar este. Tenemos dos placas y en medio hay un fluido. ¿Sí? En medio hay un fluido. Imagínense que esto fuera las hojas de este libro. Y lo estoy haciendo pequeño para no hacerlo con el libro de Bert. Es un fluido, esta es una placa y en medio de ambas está el fluido. Entonces ahí lo que tenemos es que el flujo inicialmente en reposo, tiempo menor a cero. Ahora, tiempo igual a cero. Placa inferior puesta en movimiento. Entonces lo voy a poner con otro color, con un color azul para que se vea la diferencia. Entonces aquí, esta placa se puede mover, ambas placas, pero la placa de abajo se puede mover con una velocidad v o se mueve con una velocidad v. Entonces aquí esto, vamos a decir, ahora, para tiempos pequeños, lo voy a poner con esto. ¿Qué es lo que pasa? Al inicio, creen que en el tiempo igual a cero, cuando apenas se va a poner en movimiento la placa inferior, y esto también cabe mencionar que es en flujo laminar, en flujo laminar. ¿Por qué se le conoce como flujo laminar? Pues como las hojas se mueven como laminillas, se mueven como laminillas. Entonces imagínense que esto apenas se va a poner en movimiento. Entonces, cuando ya está en movimiento tiempos pequeños, que eso también lo vamos a ver en la parte de la ley de Fourier, ¿qué va a pasar? Pues esto, la placa de abajo va a tener la velocidad, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué significa esta? Que al igual y lo voy a acercar y yo te lo alejo. Estas significan flechitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a poner así con el libro. Esta, pues ya se puso en movimiento. Al inicio, las hojas, por eso se le llama flujo laminar, porque se mueven como laminillas, o en este caso como hojas. La de arriba no se mueve, entonces esta va a empezarse a mover las hojas de abajo, pero las de arriba lo sentirán, el movimiento, o las del medio. A ver qué me dice. No, ¿verdad? No las van a sentir, solamente las van a sentir las primeras hojas, a tiempos pequeños. Eso es similar, por eso les digo que estas deducciones son muy similares en los tres fenómenos. El fenómeno que a mí me gusta más para la deducción para la deducción de la ley es la de Fourier, porque esa como que se entiende también más físicamente. Pero bueno, entonces, las primeras hojas lo van a apenas percibir el movimiento. Ahí está. Más acá. Entonces, aquí la velocidad, ¿de qué va a depender? La velocidad, vale, por eso aquí también esto es importante, ¿no? Ubicar el eje coordenado. Bueno, primero la situación física. Eso es lo que yo les digo a los chavos. Primero poner la situación física, ya que entendieron la situación física, ahora sí poner las suposiciones. Y en las suposiciones va implícito lo del eje coordenado. Es muy importante ubicar el eje coordenado. Entonces aquí la velocidad va en la dirección X. ¿Y de qué va a ser función? ¿De qué va a depender la velocidad en X, que va en la dirección X? A ver cómo lo pone. Va a ser función aquí es y igual a 0, por ejemplo. ¿Esto para qué nos va a servir? Eso de ubicar el eje coordenado. Pues si no lo voy a... Bueno, lo voy a dejar aquí. O sea, aquí nada, porque este es Y mayúscula, ¿no? Y igual a 0 y Y igual a aquí, en la parte superior. ¿Ahí para qué nos va a servir eso? ¿O qué valor tengo que poner aquí? Y igual a qué. Entonces, esta es la misma placa, nada más que son en diferentes tiempos. No son diferentes placas ni nada por el estilo. Esta, aquí, está el fluido
en medio de las dos placas. En medio de las dos placas, esta y esta placa. Entonces es tiempo menor a cero. Pues aquí no hay movimiento. Ahora, aquí en este otro, es como que uno, aquí le voy a poner, bueno, le pudiera poner uno, pero es en diferentes tiempos. Tiempo igual a cero. ¿Qué pasaría? Pues apenas se va a mover, se va a empezar a mover la placa inferior y aquí está el fluido, eso no lo pierden de vista, el fluido está aquí, la placa de arriba no se mueve en ningún momento. Ahora, tiempos pequeños, pues ya se va a empezar a mover, ya van a empezar a sentirlas, por eso es flujo laminar, les digo, porque son como laminillas. Las primeras, por ejemplo, en este caso, las primeras hojas o las primeras laminillas, lo van a sentir, las de en medio no lo perciben el movimiento, ni las de 3/4, tiempos pequeños. ¿Sí? Y luego ya la otra, ahorita vamos a ver a tiempos grandes que va a pasar que llegamos al estado estacionario. Pero eso nos sirve para que, para esto, lo del eje coordenado nos sirve para ver las condiciones de frontera. Y igual a 0 y y igual a y mayúscula. ¿Por qué y mayúscula? Porque y mayúscula es el espesor de donde está el fluido newtoniano. Y aparte de que estamos, también aquí cabe mencionar que es un fluido newtoniano, ¿no? Tenemos pseudoplástico, no newtoniano, y ¿cuál otro? ¿Cuál otro tenemos? A ver, déjenme verlo aquí. Ya no me acuerdo cuál es. Pseudoplástico, no newtoniano, plástico de Bingham, y si no me recuerdo es uno. Bueno, entonces nos sirve para ver las condiciones de frontera. Ahora, acá, tiempos grandes, ¿qué va a pasar? Pues ya estamos en el estado flujo estacionario, flujo estable. ¿Qué va a pasar? Y estas son flechitas, claro, ¿eh? Estas son flechitas. ¿Sale? Esta velocidad, ¿cuál va a ser? La de abajo, pues va a ser la velocidad de la placa que se está moviendo. Se está moviendo. Entonces, esta es velocidad. Acá, la placa de arriba, no se está moviendo. Entonces, solamente, pues ya aquí la velocidad, y ahí también está lo de la condición de no deslizamiento y cuestiones de tipo, ¿no? Entonces, aquí, antes de continuar con esto, la velocidad aquí, que va en dirección en X, por el eje coordenado, ¿de qué va a ser función? ¿De qué va a depender? Ahora, esto es muy similar. La velocidad que va en dirección X depende de Y. ¿Sale? Ahora, para que vean la similitud que se tiene con la parte de transferencia de calor, que es el fenómeno más físico que podemos visualizar no imaginárnoslo, porque se le podemos ver. Yo lo hago con por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama? De un comal, ¿no? Aquí, pero para que lo entiendan físicamente. Imagínense que este es el comal, ¿sí? Va, y lo vamos a hacer más a ratito, en unos instantes. Tiempo menor a 0, pues está el comal, ¿sí o no? Está el comal a una temperatura de, no sé, ahorita estamos a 15 grados, vamos a suponer. Tiempo igual a 0, nosotros empezamos, le pongo la flama. Apenas, como es este caso, aquí se empieza el movimiento de la placa inferior. Nosotros, en el caso de transferencia de calor, y así vamos a verlo, lo vamos a visualizar más adelante. Entonces, yo le pongo la flama, va a haber una temperatura más alta, pero este es tiempo igual a 0, ¿sí? Ahora, para que vean, tiempos pequeños, que era lo que les estaba diciendo en la sesión pasada, ¿qué va a pasar? Tiempos pequeños. Yo les dije, aquí está, tiempos pequeños. Yo a tiempos unos 5 segundos puedo tocar el comal en la parte superior, ¿sí o no? Pues sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿dónde está mayor? Acá, ¿verdad? Donde está la flama. Donde está la flama es la mayor temperatura. Y apenas lo está percibiendo acá, poquito a poquito. Ahora sí, ahí sí es poco a poco.
a lo largo, y luego les digo, aquí es como en este caso, ¿no? Lo vamos a percibir la temperatura de qué va a ser función. A ver quién me dice. En este caso que lo pueden visualizar más. Creo yo, menos complicado. ¿De qué va a ser función de la temperatura? En ¿De este la caso, de la posición? diferencia de calor. De la posición, independientemente. Estas son, por eso les digo, hay tres sistemas coordenados. Sistema rectangular, que es el de X, Y y Z. ¿Cuál es el otro? Sistema De coordenadas, puede ser de las coordenadas polares. cilíndrico, ahorita vi para Ajá, de allá. las cilíndricas. Cilíndrico, ¿cuáles son las variables independientes? R, teta y z. Ahora, el último caso, es el sistema coordenado esférico. Ahí, ¿cuáles son las variables independientes? R, teta y phi, lo cual ya se complica un poco más. Pero bueno, aquí nosotros estamos con el sistema coordenado menos complicado, que es el sistema rectangular. X, Y y Z. Entonces sería X, Y Z para el fondo, ¿no? Así como lo maneja Bert. Pero bueno, en el caso de la temperatura, por eso les digo que es como que más físico, lo podemos ver más físicamente, el fenómeno de transferencia de calor, espero, y todos. Tiempo, y ahorita lo vamos a ver, les digo otra vez. Tiempo menor a cero está el comal, lo sacamos donde lo tenga, ¿no? Es la temperatura ambiente. Ahora, tiempo igual a cero es cuando le ponemos la flama. Tiempos pequeños, pues ya está calentándose poco a poco. Tiempos pequeños me refiero a, no sé, 5 segundos, 4 segundos, 10 segundos todavía. Y pueden tocarlo acá en la parte superior y pueden poner la mano, créanme. ¿Sí? Digo, tampoco es para que ponga la manota ahí cuando esté, ¿no? Ya más caliente. Sí, entonces, aquí la temperatura de qué va a ser función, de qué va a depender. A ver quién me dice. Pues el tiempo, ¿no? Exactamente, ¿y de qué más? Y ahí No, está. no puede ser del área que qué tan grande es el sartén. No, ese va a ser el flujo total, eso no. A ver, otra vez va la explicación. ¿Están de acuerdo que a tiempos pequeños, y eso como su compañero lo dijo, tiempos pequeños va a depender del tiempo, porque a tiempos pequeños yo no lo voy a sentir la temperatura, digo, otra vez, no va a ser menor acá que acá. ¿Por qué? Porque va a depender de la conductividad térmica. Entonces, les digo, aquí no va al inicio tiempos pequeños, como es este caso, tiempos pequeños, al inicio se va a calentar poco a poco, hasta llegar a ¿qué? A tiempos grandes, cuando lleguemos al estado estable, estado estacionario. Y por eso les digo que esto es muy similar en los tres fenómenos. Entonces, la temperatura, otra vez va la pregunta, ¿depende de qué? En el caso de la transferencia de calor. Ya me dijeron que del tiempo, no va a decir, ¿quién sabe? Pues del tiempo es una variable independiente. ¿Cuál otra? ¿Del grosor? Pero eso como no lo vamos a poner aquí, del grosor, no. ¿De Del qué? espesor, ¿no? ¿Eh? ¿Espesor? De la posición. Vamos a dejarlo de la posición. ¿Sí están de acuerdo con esto? Por eso les digo que esto es la transferencia de calor como que es más entendible, creo yo. Sí vamos bien con la transferencia de calor, que lo vamos a ver en unos momentos. Ahorita nada más voy a ver la deducción de la ley de la viscosidad de Newton. ¿Sale? Bueno, continúo con esto. Ahora, aquí, ¿de qué va a ser función de la velocidad que va en la dirección X? De la posición, o sea, de Y, no va a ser lo mismo. Aquí va a ser la mayor velocidad. Esta velocidad va a ser la mayor velocidad en todo momento. Va a ser constante. Una placa. ¿Sale? Pero ¿de qué va a ser función? Además, en este caso. Ahorita me lo dijeron para la transferencia de calor. Y les digo, es muy similar. ¿Para la posición del No, aquí tiempo? está la posición, esta es la posición. ¿A la Va a Y? ser, no va a ser lo mismo en Y igual a 0 que en Y igual a Y entre 2, Y mayúscula entre 2, que Y. Aquí Y no lo percibe el movimiento, ni Y entre 2. Aquí sería Y entre 2. Aquí, por ejemplo, más o menos. ¿Verdad? Aquí en esta posición, ¿creen que lo perciba? ¿Creen que perciba el movimiento de la velocidad, el fluido? No, ¿verdad? No, ahí no. ¿Vale?
Entonces, pero aquí, ¿de qué otra habla? Y aquí dijimos, aquí está la posición. Pero no le decimos del grosor. No le voy a poner la velocidad en X es función del grosor. No, no, esto no. Tengo que hacerlo en términos de variables. Ahora, ¿de qué otra variable dependerá? Del tiempo. Exactamente, del tiempo, como en el caso de la transferencia, otra vez va, como en el caso de la transferencia de calor, va a ser esto me dijeron, del tiempo, pues aquí también del tiempo, a tiempos pequeños está la flamota acá, no lo va a percibir, va a depender de qué la temperatura que llegue acá, temperatura que se caliente, ¿no? Pues del tiempo, ¿sale? Bueno, entonces, a tiempos grandes, y ya llegamos al flujo estacionario, ¿de qué va a depender la velocidad? Que va otra vez en X. ¿Dependerá del tiempo? Otra vez, miren, va. Nosotros lo que estamos viendo es la transferencia de calor. Entonces, yo me estoy enfocando, digo, esta como que es un resumen nada más para que vean. Recuerden, pero me interesa a mí que aprendan transferencia de calor y transferencia de masa. Entonces, ya después, ustedes, en el comal que están calentando, yo por ejemplo, que estoy calentando una tortilla, la pongo, la flama, y ya pasa un tiempo, unos 5 minutos, no menos, ¿no? Unos 3 minutos, ¿y qué va a pasar? ¿Va a seguir calentando así, indefinidamente? No, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues va a llegar al estado estable. Entonces, aquí vamos a tener la mayor temperatura donde está la flama. No sé cuántos grados será, unos 150, tal vez. Vamos a poner unos 150. Y acá, ¿qué temperatura tendremos? Pues una temperatura menor, ¿sí o no? Pero ya llegamos al estado estable. Ya no va a estar así como que aumentando por todo el tiempo y así, ¿no? ¿Sale? Entonces ya llegamos al estado estable. Ya dependerá la temperatura del tiempo, ya cuando ya haya pasado tiempo grande, como es este caso. La velocidad en X en el estado estacionario o estado estable solamente depende de qué? De la posición. Solamente depende de la posición. ¿Sale? Entonces, a tiempos pequeños, y eso es de manera similar, también para la transferencia de masa. ¿Sí? Aquí va a depender de la posición y del tiempo. En estado estable solamente va a depender del tiempo, de la posición, ya no dependerá del tiempo. Entonces, lo que nos dice aquí Birth es la fuerza entre el área, eso sí lo alcanzamos a ver, sí, es proporcional a la velocidad e inversamente proporcional a la distancia que hay entre las dos placas. ¿Cómo pasamos? Y bueno, si no, esto lo voy a dejar así, igualito, si no. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? ¿Y esto cómo se le conoce? ¿Esto a qué es igual? Por eso les digo, y lo voy a poner aquí, ¿no? Esa es ¿Cómo la se define la presión. presión? Fuerza sobre unidad de área. ¿Cómo se define el esfuerzo de corte? También definición de la ley de Newton, que quién sabe que no, por definición. ¿Cómo se define el tau? Pero bueno, la diferencia es de que, bueno, cambia Ah, por la presión, ¿no? O sea, por ser una presión tangencial. no, es una presión. La definición es la misma. Yo pudiera decir, caray, pues, ¿qué pasó, no? Pues sería la misma, pero no. Está más o menos relacionado con lo que me estabas diciendo. Esta fuerza, lo que cambia es el tipo de fuerza. Lo que cambia es el tipo de fuerza. Este tipo de fuerza, ¿de qué tipo de fuerza estamos hablando? Es una fuerza normal. Yo si quiero ejercer una presión sobre, por ejemplo, este plumón, o en una jeringa, por ejemplo, es fuerza normal. Esto es lo que cambia. Para la presión tenemos una fuerza normal. El área, pues puede ser cualquier área, sea,
No importa para estos casos. Lo que sí diferencia el tipo de fuerza. Ahora, para el caso del esfuerzo de corte, ¿qué tipo de fuerza estamos hablando? Esta es una fuerza tangencial. Entonces, por ejemplo, para hacer mover el fluido, y más, otra vez, lo voy a poner con el librito este. Para hacer mover este fluido, ¿qué es lo que tengo que hacer? La fuerza, y va la diferencia, ¿eh? Esta, yo estoy ejerciendo una presión, es una fuerza normal, así. ¿Sale? Ahora, para que yo haga que genere un movimiento en un fluido y otra vez, estas son dos placas, la placa de abajo es móvil, la de arriba es fija. ¿Qué es lo que tengo que generar? Pues un movimiento, ¿de qué tipo? Tangencial. La de arriba, yo nada más porque estoy agarrando el libro, ¿no? Pero esta, para que yo genere, se mantiene fija, esta, la de arriba. Entonces, esta, yo la estoy haciendo así. ¿Para qué? Pues para que genere el movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Es una fuerza del tipo tangencial. Entonces, yo estoy aplicando una fuerza tangencial y estoy generando un movimiento. Es como en el caso de aquí, miren, también, no sé si quede más claro. Generar que se mueva esto, pues yo lo tendría que mover así. Fuerza tangencial. ¿Sale? Bueno, entonces, esto es lo que nos dice Bird. Bueno, eso no lo dice tal cual. Yo se lo estoy poniendo porque yo, es mi clase y yo hago lo que yo quiero. Fuerza entre, espero, y que esto, fuerza tangencial. Lo voy a poner, ¿no? Fuerza entre área es proporcional, que es el esfuerzo de corte, a la velocidad. Entre mayor velocidad, entre mayor esfuerzo de corte, mayor fuerza, mayor velocidad. Entre mayor fuerza es inversa, esto es inversamente proporcional a la posición. Entre más grande sea el espesor, o sea, esto que fuera, no sé, de unos 8 centímetros, que fuera el doble, necesitamos una menor fuerza. Son inversamente proporcionales. ¿Sale? Entonces, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Con una constante. Exactamente, se agrega una constante. ¿Cómo se le llama a esa constante? Pues es una constante de proporcionalidad. O, en muchas leyes, como es esta, la ley de la viscosidad, es que la viscosidad, ¿sale? Ahora, a ver, déjenme recuerdo cómo lo hacemos para la deducción de la ecuación de la ley de la viscosidad de Newton. Entonces, esto es igual al esfuerzo de corte por lo del signo negativo, ¿no? Ahora, aquí, ¿cómo va a ser? Bueno, si no te lo va a hacer aquí este va a ser un ¿qué? Un delta Y. ¿Sí? Este va a ser un delta Y. Aquí tenemos esta. Va a ser la velocidad en X. De aquí a acá, ¿qué distancia hay? Sí se alcanza a ver, ¿no? ¿De dónde, perdón, doctor? De aquí, o igual lo voy a acercar. Ahí está, se ve, aunque ahorita lo voy a... Este es un delta Y, es un elemento diferencial delta Y. De aquí a acá, ¿qué distancia es? Sí lo vieron, ¿no? A este no lo puedo ver. A ver. Pues es Y2 menos Y1. No. De aquí a acá, ¿qué distancia es? ¿No es Y entre 2? No. Aquí va a ser la distancia de Y. Ahora, una distancia arbitraria, le voy a poner, no me interesa que si es Y entre 2 o algo así. Ahora, de aquí a acá, ¿qué distancia es? ¿Sí lo vieron? Es que no alcanzo a ver si, es que no puedo estar viendo aquí la computadora. De aquí a acá, ¿qué distancia es? Delta de Y más Y. ¿Eh? Delta de Y más Y. Exactamente, o Y más delta Y. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y ese D, ¿no? Y más delta Y. ¿Sale? Entonces ya lo voy a alejar un poquito.
Ahora, fuerza antiaérea está, no sé si se alcance a ver, bueno, lo voy a poner un poquito más abajo, lo voy a dejar el dibujo, ahí está, al igual lo voy a poner acá. Entonces, fuerza antiaérea es igual a tau, y te voy a poner las literales, Mm. es igual a, este es mu, vamos a ver, la velocidad. Ahora lo que voy a hacer es la velocidad en y. A ver, déjenme ver. Sí, esta va a ser, ahorita vamos a ponerla aquí. Esto, lo voy a hacer el balance en delta y. Ahora, en lugar de y, o sea, toda la placa, que sea, o aquí, mira, en este caso, ¿cuánto vale todo esto? Vale, Y mayúscula. Exactamente, vale Y mayúscula. Por eso, aquí, y B es la velocidad de la placa inferior. Por eso aquí es proporcional a la velocidad, inversamente proporcional a la distancia Y mayúscula, que es todo el espesor donde está el fluido. ¿Sí? Ahora, en lugar de hacer eso, yo lo voy a hacer en términos de delta Y, donde es representativo. Por eso les decía, ¿para qué nos sirve? Y lo voy a poner otra vez. Esto, y igual a 0, y igual a y mayúscula. ¿Para qué nos sirve eso? Pues si nos da una ecuación diferencial, pues nos va a servir para resolver, es una condición de frontera, nos va a servir para resolver y obtener una solución una solución particular de esa solución diferencial, de esa solución general de una ecuación diferencial ordinaria o parcial o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, aquí, ¿cómo sería en términos de delta Y? Esta sería B menos 0. ¿Sí o no? B menos 0 que está acá, la velocidad. Pero aquí ya no la ponen. Entonces aquí sería B en Y. O sea, evaluada. No, perdón. Esta no es B en Y, sino es B en qué. En X. Que está evaluada. ¿En dónde? En Y. Aquí. Menos la velocidad en X evaluada. No, pero es Y2 menos Y1. Y2 menos. No, a ver, espérenme tantito. Este es delta Y. Es que aquí lo que tengo que ver es la parte de los límites de X en Y. Pero ahí sería Y mayúscula, ¿no, profe? No. Aquí es que estoy haciéndolo yo en el elemento diferencial delta Y. Aquí. Ahora, Ok. esto lo hicimos, o se lo hace Bert, nada más que lo pasa directamente, o sea que aquí tenemos la ley de la viscosidad de Newton menos mu por la derivada de Bx con respecto a Y. ¿Sí? Entonces yo quiero hacerla a partir del balance en un elemento diferencial delta Y. Entonces aquí es B en X en Y más delta Y, ¿no? Y menos X. Es que aquí se me fue un poquito esto en Y. ¿Cuál es mayor? ¿La velocidad en Y más delta Y? No, este es Y más delta Y, a ver, déjenme ver. Menos, sí, Y más delta y menos la velocidad en X en Y. ¿Sí? Entonces, esta, porque estamos evaluando el Y más delta Y, es mu. La voy a reacomodar. Esto es menos la velocidad en X en Y. Esto es lo mismo que decir evaluada en y en Y más delta Y. Lo que estoy tomando la nomenclatura de Bert. Menos la velocidad en X evaluada en Y más delta Y sobre delta Y. Entonces, ¿esto para qué lo hago? Sí, sacando el límite cuando delta Y tiende
tiende a 0. Esta expresión, entonces tau, y luego ya aquí le pongo tau, Yx, que es este sí, es igual a menos mu por el límite cuando delta y tiende a 0 de b en x evaluado en y menos b en x evaluado en y más delta y entre delta y. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Entonces, aquí lo voy a poner esto. Ahí está. Esta es la definición matemática en términos de límite de la derivada de f con respecto a x. Y f puede ser cualquier variable dependiente. Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x menos f de x más delta x entre delta x. O también luego lo manejan como h, ¿no? Y aquí sería h y h. Ahora, la nomenclatura, aquí lo puse pues por cuestiones de espacio, ¿no? La nomenclatura que se utiliza en el libro de Brecht es lo mismo, es equivalente, ¿eh? Es equivalente. De f con respecto a x, la derivada es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f evaluado, lo que quiere decir esta línea, esa línea así, y el subíndice x, es que es equivalente a decir esto es equivalente a esto, menos f línea x más delta x, es equivalente a decir x más delta x. Entonces son equivalentes, esta nomenclatura es la de Brecht, esta nomenclatura es la de algún libro de matemáticas de cálculo diferencial y no otro más complicado. Ahora, con base en esta definición acá, ¿a qué es igual esto? A ver si me dicen. Escucho. Sería la derivada de bx sobre... No, no sobre. Derivada de y. Respecto. Con Es- respecto. ajá. Sí, adelante, adelante. Perdón. X es igual a menos mu por la derivada de bx con respecto a y. Y esta aquí, adivinen qué es. Esta es la ley de la viscosidad de Newton. ¿Sí? Vamos a ver la deducción de la ley de Fourier. Aquí tenemos T0. Esta, sólido inicialmente a la temperatura T0. ¿Cómo? A ver, bueno, voy a poner con... Esta va a ser T0. Por ejemplo, otra vez, continuando con la parte de el comal. Sí, y este comal, yo lo voy a poner así. Ustedes lo toman de donde lo tengan. ¿A qué temperatura estaría? Al ambiente, ¿no? Al ambiente. Por ejemplo, ahorita unos 18 grados. Entonces, eso es a lo que se refiere. T0 será a 20 grados, vamos a poner. Entonces, ahora, lámina inferior, cuya temperatura se eleva repentinamente a T1. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué creen que pase físicamente ahí? Que apenas va a sentir, ¿no? Oh, no que apenas, sino que encendemos la flama. Encendemos la flama y apenas, exactamente, apenas va. Pero eso es a partir de la temperatura, ¿no? Bueno, pues aquí, de manera similar, por eso les digo que es muy similar, es muy similar. Esta es T1. Aquí lo voy a poner otra vez de manera similar. ¿Sí? Ahora, tiempos pequeños. Otra vez, es muy similar, les digo. ¿Qué va a pasar? Lo que les decía en la parte anteriormente, ¿no?
¿qué va a pasar? Pues apenas se va a calentar poco a poco. O lo vemos aquí con las hojas, ¿no? Apenas lo van a sentir estas hojas, pero las hojas del medio lo sentirá la temperatura. O acá, en la parte superior del comal, lo sentirá. No, en la parte superior no. No, ni en medio, ¿no? O sea, tiempos pequeños. Digo, 2, 3 segundos. No, 4 segundos, por ahí así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto. Va a pasar esto, ¿no? Bueno, aquí es esto, así lo voy a poner. Ahora, aquí T, ¿de qué depende? De manera similar, por eso la deducción de la ley de la viscosidad de Newton, y que al igual y que nos costó un poco de trabajo, pero espere que con lo de allá, con base en lo de allá, esto sea un poco menos complicado. El entendimiento, y les digo, el entendimiento físico es mejor aquí en la parte de la transferencia de calor, que es la ley de Fourier. Entonces, ¿de qué depende la temperatura? ¿De qué depende Pues del tiempo. ¿Eh? Del tiempo. ¿Del tiempo y de qué más? Hasta Y el de eje la coordenado, acuérdense. Pues tiempo y posición, ¿no? Dijo. ¿Eh? Tiempo y posición, ¿no? ¿Cuál posición? Otra vez va. De- Este es el eje Y, el eje X y el eje Z, así como lo pone en Perth. Así miren. Y, X y Z. Entonces decimos, al inicio, tiempos cortos, esto, pues apenas lo está sintiendo. A la mitad, pues no, mucho menos acá. Entonces, ¿de qué depende? No me digan del grosor de la posición, ¿de qué depende? Por eso ubicamos o tenemos que ubicar nuestro eje coordenado. Va otra vez. La parte por ejemplo, el perfil de temperaturas es primero la situación física, que nos quede claro la situación física. Luego, las suposiciones, y entre las suposiciones va la ubicación del eje coordenado, van de la mano. Ubicar el eje coordenado, ¿para qué? Pues para tener las variables dependientes, independientes, cuestiones de ese tipo, ¿vale? Bueno, entonces aquí dijimos que del tiempo, órale, ahorita lo voy a poner. Lo pongo acá porque por lo regular se pone, si fuera de tres variables independientes, sería x, y, z, coma, t, x, y, coma, z, coma, t. Entonces, al final, por lo regular, así se maneja. ¿De qué más depende? Pues de Y otra vez. De y, exactamente, de y minúscula, ¿verdad? Porque es la variable independiente. ¿Sale? Ahora, otra. Tiempos grandes. Y cambia, no, ¿verdad? Nada más cambia la variable t en la variable dependiente. En el caso de la ley de la viscosidad de Newton era velocidad que iba en x. Así que dependía de y dependía del tiempo, a tiempos pequeños. A tiempos grandes, ¿qué va a pasar? Otra vez el comal. Tenemos aquí, ya pasó tiempo. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a depender del tiempo? ¿La temperatura? No, ya no. No, ¿verdad? Porque llegamos aquí. Aquí no lo pone verde, pero ya llegamos aquí al estado estable, al estado estacionario. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Pues lo dibujo en una línea. Entonces, ahí ya. Este es el perfil de temperaturas. Depende de qué. Solamente de la posición. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para la deducción de la ley la ley de Fourier? Pues de manera similar. Q entre A es proporcional aquí. A ver quién me dice. Q, el flujo, este es flujo de energía. Ah, no es el flujo, ¿qué unidad? Espérenme. Y el flujo de calor, flujo de calor. Es Q mayúscula. A mí la nomenclatura que maneja luego es Angel de cambio. Pero bueno.
¿De qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Con qué se va a relacionar? Y ese se los había dicho la sesión pasada. Q entre A es proporcional a ¿qué? A la diferencia de temperatura. Si la diferencia de temperaturas es grande, ¿qué va a pasar? Pues el flujo es alto. Entonces, va a ser delta T e inversamente proporcional de manera similar aquí, a Y mayúscula. En el caso anterior, ¿qué teníamos? Fuerza sobre área. Para que vean la similitud, es proporcional aquí a la velocidad de la placa entre Y, que es inversamente proporcional. ¿Sí o no? Es muy similar. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Q entre A es igual a ¿qué? Pues agrega una constante de proporcionalidad. Delta T entre Y. Esta es constante proporcionalidad que se conoce como conductividad. Conductividad térmica, ¿sí? El flujo sí depende de qué, pues del material. ¿Por qué? Porque aquí está metido la conductividad térmica. ¿Será lo mismo que utilice como el material acero o cobre? ¿Será lo mismo? Estamos en el estado estacionario, aunque también se pudiera hacer en el estado transitorio, pero ahí daría una ecuación diferencial parcial. Ahí está. Me voy a quedar con esta imagen. Esta. Entonces, otra vez, de aquí a acá, esto es delta Y. Delta Y. Al igual y lo voy a enfocar un poquito más, para que les quede claro. Ahí está. Ahí está, es lo que más puedo acercar. De aquí a acá, ¿qué distancia va a ser? De aquí a acá. Y no importa dónde lo estoy ubicando, porque es un elemento diferencial arbitral. Para eso nos sirven las condiciones de frontera. Es Y. Espero que todo les quede claro. De aquí a acá, ¿qué distancia será? Aquí. Es Y más delta Y. De manera similar. Cambia con respecto al análisis realizado en la deducción de la ley de enfriamiento, la ley de la viscosidad de Newton. No, ¿verdad? Nada más lo que cambia es la variable dependiente. Allá era la velocidad, que va en X, aquí la temperatura. En la deducción de la ley de Fick, ¿qué creen que cambie? Pues en lugar de temperatura va a ser concentración. ¿Sí? Entonces, de manera similar al caso anterior, Q, esto ya, ahí está. Q entre A. Ahora lo voy a hacer no en términos. ¿Ah? También lo manejamos como Q minúscula. Sí, como QY. Para el caso particular aquí QY mayúscula. Es K. Esto va a ser, en lugar de Y mayúscula, va a ser delta Y. Entonces, a ver, déjenme ver. Es T. En el caso anterior habíamos hecho T en Y más delta Y, ¿verdad? Es esta. Para que vean que es lo mismo. Y más delta Y. Menos T, la temperatura. O sea, lo estoy haciendo el análisis aquí. No lo estoy haciendo en toda la placa. Ahora, T en Y. Porque lo tenemos que hacer de manera similar. Sí, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es igual a que saco el signo negativo de manera similar para que, ahorita vamos a ver, K en T evaluado en Y menos T evaluado en Y más delta Y entre delta Y. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? A ver, déjenme, esto ya está más. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahora, T en Y menos T en Y. Nada más lo que hago es cambiarlo. ¿Para qué? Sacando el
límite cuando delta H tiende a 0. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Esto es Q en Y igual a menos K por el límite cuando delta H tiende a 0 de T en Y menos T en Y más delta H. Delta H. ¿Esto qué implica? Q, Y es igual aquí a menos K por la derivada de T con respecto a Y. Y esta es la ley de Fourier. En el libro de Perth, lo voy a poner un poquito más abajo. Le voy a poner así como lo pone, ¿verdad? También puede ser QX, estrictamente hablando, o no estrictamente hablando, sino pudiera ser en el caso del estado de estación transitorio. Espero que se acuerden cuál es la diferencia entre una derivada parcial y una derivada total. ¿Cuál es la diferencia? Entre una derivada parcial, por ejemplo, dt con respecto a x. ¿Cuál es la diferencia entre una derivada total y una derivada parcial? ¿No? Que, por ejemplo, aquí t es solamente función de y. Aquí t es igual a t, puede ser función de y, no, de x, perdón. X, t. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más difícil de resolver matemáticamente? Esta. Porque esta no es tan fácil. Estas son menos complicadas. No lo voy a decir más fácil. Bueno, entonces, como lo pone Perth, es QX. Así, ¿no? QX es igual a menos K por la derivada de T con respecto a X. QY es igual a menos K por la derivada de T con respecto a Y. QZ en coordenadas cartesianas, ¿sí? Menos K por la derivada parcial de T con respecto a Z. Y esto lo podemos escribir con términos del gradiente. Q es igual a, como un vector, menos K por el gradiente de la temperatura, que esto ya luego es un poquito más complicado matemáticamente hablando. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Entonces aquí otra vez esto, el flux va a tener unidades, es lo que significa, esto es una igualdad entre coeficientes, tiene unidades de energía, área, tiempo. El flujo, al igual lo voy a poner acá, Q, tiene unidades de ¿qué? En general, energía, tiempo. Por ejemplo, en el sistema internacional, ¿cuáles son las unidades de energía sobre tiempo? ¿Sería joules sobre segundo? ¿Y eso a qué equivale? Watts, ¿no? A watts. A watts, a un watt. Aquí sería watts sobre metro cuadrado, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces eso es importante, lo de la parte de la esta. Entonces vamos a ver la deducción de la ley de Fick. Difusión, nada más hay por la difusión. Espesor de la placa de sílice, sustancia B. Entonces aquí, la placa, es como si fuera como el caso de una membrana, como en el caso de la sesión pasada, lo que representaba la galleta María. Entonces aquí tenemos esta. Entonces aquí es W es igual a 0. Esto es para tiempos, lo voy a poner con azul, para tiempos menor a 0. ¿Sí? Ahora, para tiempo igual a 0, otra vez, ¿no? Cierra la puerta, por favor, Ángel. Entonces tenemos aquí esta. Digo que esta es un poco más abstracta, eso sí. WA
la WA0. Ya se pone en contacto y aquí no hay sustancia, porque eso sí, para que haya difusión tiene que haber por lo menos dos sustancias, ¿sí? Es una difusión binaria. Por ejemplo, en el caso, no tengo un vaso, pero imagínense que esto, lo voy a hacer aquí así, para que vean, ¿no? Bueno, sí, porque si no se me va. Esto, que sea acetona, lo que está dentro, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué dirían ustedes? Si lo dejan así abierto, Pues se va a volatilizar. evaporar. Evapora. Evaporar, perdón. Evaporar. No vayan a decir, no, pues le pongo el tapón para que no se evapore. No, se va a evaporar, va a haber una transferencia de masa. ¿De dónde a dónde? Pues del envase a la... No, de la acetona, porque son sustancias, ¿no? Ah, ok. Y la acetona, ¿a dónde se va a evaporar? ¿O dónde se va a transferir? Viéndolo ingenieriamente. ¿No? ¿A dónde? Al ambiente, ¿no? No, no le vamos a poner ambiente. Igual Al aire. el grosor, no le vamos a poner el grosor. ¿Afuera de la frontera? ¿Eh? ¿Fuera de la frontera? En donde No, está como- ¿dónde se va a evaporar? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, no es ambiente, no es ambiente. ¿Dónde se va a evaporar el acetona? ¿Hacia dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en sus casas? Aire. 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 No sé qué haya, yo aquí hay aire, aquí hay aire alrededor, ¿sí o no? O a menos que estén viviendo en otro planeta, haya otro, en el ambiente hay otro gas, ¿no? No, aquí hay aire. Entonces, a eso es lo que me refiero. Se va a evaporar en la acetona, digo, un ejemplo práctico, en el aire. Entonces debe haber por lo menos dos sustancias. Bueno, entonces aquí es sustancia A, esta es la sustancia B, es la placa, puede ser, ¿cómo se llama? Una membrana, les digo, o digo un ejemplo práctico rápido, ¿no? Entonces, en el tiempo cero, ya no es igual a cero la fracción, por ejemplo, en el caso de la acetona en el aire, aquí sería igual a cero, aquí ya no, como en el caso de la temperatura. ¿Sí? Ahora, entonces continúo. De manera similar, pero antes se me estaba olvidando, y esto es importante. Otra vez, ¿no? ¿Y qué creen? Pues también lo pone verde así. JX, para no variarle, ¿no? Ahora, tiempos pequeños. ¿Qué pasa aquí? Tiempos pequeños. En el otro dibujo, ¿qué pasará? Tiempos grandes. De manera similar. O sea, para que vean los tres fenómenos que son muy, muy similares, la deducción, la obtención de las leyes son muy, muy similares. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Otra vez, y no es por espantarlo ni nada por el estilo, es un poco más abstracto, eso sí, es más abstracto la transferencia de masa. De los tres fenómenos, el fenómeno que físicamente lo pueden visualizar mejor, creo yo, es la transferencia de campo. ¿Vale? Esta sí es un poquito más abstracta. Entonces aquí, pero aquí nada más lo que estoy tratando, por eso no le hace que le haya dedicado todo el tiempo ahorita a la deducción de las tres leyes. ¿Pero para qué? Pues para esperar que le entiendan un poco más. Entonces aquí de manera similar, ¿qué pasa? Pues eso. Entonces WA, que es la fracción, WA, del soluto A, se va a estar solubilizando en B, o se va a estar transfiriendo de aquí es donde tenemos mayor. Para que haya transferencia de masa, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Bueno, otra vez, voy a hacer otra pregunta. ¿Para que haya transferencia de calor, qué tiene que haber? ¿Quién sabe? ¿Diferencia de temperatura? Exactamente, y se me olvidó especificar una diferencia de temperaturas. ¿Y de dónde a dónde va a ser? Pues de la mayor a la menor. Nada de que del más frío al del más caliente al más frío.
Porque pueden estar los dos a temperaturas bajas y los dos podemos decir, ay, están a temperaturas bajas o frías. Entonces, no. Ahora, ¿para qué transferencia de masa? ¿Qué tiene que haber? Una diferencia de concentraciones. Aquí esta es una fracción, parece que, si no me recuerdo, es una fracción másica, ¿no? Pero bueno, pero debe haber una diferencia de concentraciones, de la mayor a la menor. ¿Sí? Nunca va a ser de la menor a la mayor. Y eso también está regido por la parte termodinámica, ¿eh? Eso aclaro. Bueno, entonces, ¿de qué va a depender la fracción que está transfiriéndose en la placa de sílice? Que también la podemos manejar como sílica, ¿no? ¿La sílica para qué se utiliza? ¿La sílica gel? No sé si sea lo mismo, parece que sí es lo mismo. Pero bueno. ¿Para qué se utiliza la sílica? Continúo. ¿Aquí de qué va a hacer función la fracción? Pues déjenme ver. Sí, fracciones másicas, sí, son fracciones másicas. Fracción másica ¿de qué va a depender? Y aquí también llegamos a esto. Entonces, WA. Entonces, ¿qué pasa? Aquí WA depende de qué. ¿Es función de quién? A tiempos pequeños, de manera similar a los otros dos casos. Dependen de la posición, no va a ser lo mismo, otra vez de manera similar al Y y al tiempo. Acá, ya a tiempos grandes, ¿qué va a pasar? WA va a depender de qué. Va a depender solamente de la posición, no del tiempo, de manera similar al caso anterior. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es la parte de manera similar. A ver, déjenme, voy a bajarlo. Entonces ahí espero estos. Me voy a quedar con el último dibujo. Ahí está, para hacer la deducción. Entonces, esto es el espesor Y de la placa de sílice, ¿verdad? Entonces, para hacer la deducción, WH, porque va en la dirección Y, entre el área ya lo voy a poner con la igualdad. Es igual a ρ por dAV, como lo voy a poner, lo pone ahí, WA0 menos 0 entre Y mayúscula. Esta es la densidad. Esta la voy a poner acá, es la difusividad. ¿Cómo le pone? Diafin. Sí, difusividad, la voy a poner. Difusividad. Binaria. Esta, ahorita nada más se los adelanto. ¿De qué dependerá esa difusividad? ¿De qué dependerá? ¿De la concentración? No. Ah, no, de las densidades, ¿no? No. Ay. Vas a decir, no, ya no voy a opinar entonces. No, sí, no hay problema. A ver. Ay, que la canción. Estoy haciendo aquí milagros con la crema de esposa. Para que vean la parte de la difusividad binaria. Esta agua, ¿qué va a pasar si yo la dejo aquí? Ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Digo, si la dejo ahí en la mesa o algo así. Pues no, se va a evaporar. Exactamente. ¿En dónde? Otra vez en el En aire. el aire. Es una difusividad binaria. Entonces,
Ahora, va a ser lo mismo que tenga yo acetona aquí. O sea, en lugar, a ver, mira, yo les digo, esa acetona, me la creen, órale, ¿sí o no? No importa, esa acetona esto. ¿Será lo mismo? Pues no. ¿Por qué? No. A ver, Liliana, ¿por qué? Porque la acetona se va a evaporar más rápido que el agua, ¿no? Exactamente, porque es más volátil. ¿Sí? Entonces, ¿y en dónde se va a evaporar la acetona? Otra vez en el aire. ¿Sí? Entonces, está relacionada con la difusividad. ¿De qué depende? De las especies. Esa es una. ¿Sí o no? Ahora, imagínense que es esto agua. Si la temperatura será lo mismo ahorita que lo deje se me olvidó. Ah, cuando estamos en primavera, ¿evaporará igual? No, porque ahorita, bueno, con el frío hay mayor diferencia de temperaturas, ¿no? No, hay una menor temperatura, dejémoslo así. Ah, en tiempo de primavera, estamos hablando máxima unos 32 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a evaporar más? ¿A mayor o a menor temperatura? Independientemente de qué sustancia sea agua o sea acetona. A mayor A ma- temperatura. Entonces, ¿de qué dependerá esto? Le voy a poner aquí, depende de las especies. ¿Qué más? De la temperatura y también de la presión. Esto ya lo veremos más adelante, pero sí es importante que lo vean. O sea, esto que es una constante de proporcionalidad de manera similar a la ley de Fourier, ¿sí? Esta pues es la densidad luego de la mezcla, si no mal recuerdo, sí es la densidad de la mezcla. Es la densidad del sistema sílice-helio. Aquí, lo que está pasando, y ahí en el libro de Bird, a ver. Ahí lo que pasa, hay un problema propuesto en el libro de Bird. Pasa gas butano o una mezcla de gases a través de un tubo de vidrio. Entonces, el único gas que puede traspasar el, el vidrio, así, o sea, esto, es el helio. Entonces, aquí es más o menos lo que estamos viendo. Entonces, es como si estuviera aquí el espesor de la placa, o en este caso el vidrio, y va a estar atravesando, va a estar difundiéndose, transfiriéndose, ingenierilmente hablando, transfiriéndose, y eso es a lo que se refiere con A, que es, en este caso ahí, helio, es lo que se está transfiriendo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para la parte de la deducción en términos de la derivada y que quede como la ley de Fourier, como la ley de Fourier o como la ley de enfriamiento de Newton? ¿Y qué es todo esta JY? JY es igual. Que este es términos básicos, pero también lo que a nosotros nos interesa, lo vamos a ver más adelante, es en términos molares. Ahí se nos fue la clase. Entonces, aquí es Rho de A, B. De manera similar, esto es delta Y, esto es Y, esto es Y más delta Y. ¿Y cómo la habíamos hecho? W la variable, ¿en dónde? En Y más delta Y, ¿verdad? Menos W, Y más delta Y, menos W evaluado en Y. ¿Sobre qué? A ver quién me dice. Espere que me digan. Que me sigan. ¿Sobre qué? ¿Sobre L, M, N o sobre qué? Pues igual sería sobre delta Y, ¿no? Exactamente, delta Y. ¿Qué es lo que hacemos? Y les digo, pues es similar, nada más lo que cambia la variable. Aquí es WA, perdón, aquí es WA, que es la que está variando, con respecto a la posición.
Entonces, rho DAB lo cambio menos, bueno, más bien aquí es menos, no, es que está así. WH en Y, WA en Y, WA en Y más delta Y sobre delta Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el límite, sacando el límite, cuando delta Y tiende a 0, entonces es JH es igual a menos rho de AB. Espero que ya no haya problema de la derivada de WA con respecto a Y. Ya me estoy saltando un paso, ¿no? Aquí es, lo saco el signo negativo y es límite cuando WA evalúa en Y menos. Entonces es igual a la derivada. Esta es solamente para la difusión. Aquí está. Entonces, aquí en el libro de Sengel, yo tengo el de español, pero aquí es lo mismo. Aquí está una gráfica de la para transferencia de calor. ¡Ah! Para la transferencia de calor vemos ahí está, las conductividades térmicas, el rango de, sí, aquí yo pensaba que estaba en el eje de las X, ver que variaba, pero no, aquí principalmente es ver en qué rango están la parte de los materiales, en términos de la conductividad térmica. Y decíamos, gases, hidrógeno tienen hidrógeno, helio, aire, dióxido de carbono, son muy bajos en su conductividad térmica. Aisladores, fibras, no recuerdo pero bueno, aquí está líquidos, mercurio, agua, aceites, y van incrementándose. El que tiene una mayor conductividad térmica es el diamante, pero pues ni modo de utilizar el diamante, ¿verdad? Ay, no, es que quiero que tenga un material, una conductividad térmica muy, muy alta, ¿no? Eso pues estaría difícil, entonces sería muy, muy caro. También hay que ver la parte de los costos. Entonces, pues ahí no nos conviene utilizar un material tan caro. Entonces, ahí está esto. También les quería mostrar. Antes está también los valores. Aquí está. Diamante, o sea, para que vean la conductividad térmica, ¿no? Ahí está. De algunos materiales de temperatura ambiente. Entonces sería del diamante 2300, plata, cobre 400, por eso lo utilizamos como material para la luz, ¿no? Y ahí el aire es el penúltimo, entonces por eso, como les había dicho en el principio del termo, se utiliza como material aislante, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, de aquí no lo había puesto. Esto lo vamos a ver para el cálculo de la determinación de la difusividad. Hay veces, al igual aquí lo vamos a hacer. Aquí está. Miren. Estas son tablas de datos experimentales. Esta es una ecuación, o si quieren verlo como formulita, que es una de las que se utiliza en el método de Fuller, Slater y Giddens. Esta es una ecuación que nos sirve para determinar la difusividad. ¿Sí? Entonces, ¿esta de qué depende? Pues de la temperatura, como les había dicho. Le voy a poner el apuntador. De la temperatura, ¿de qué más? De la presión, estos son términos o parámetros que se calculan. Y de las especies, aquí va a ser 1 sobre MA, por ejemplo, A, que fuera el agua, y B, fuera el aire. ¿Sí? O por otro lado, calcular la difusividad, A, que fuera el peso molecular de quién, de la acetona, por ejemplo, y B sería el aire. Entonces va a cambiar. Por eso les decía, a ver, vamos a ver de qué parámetros depende la difusividad. Y esto está relacionado tanto la parte de la transferencia de masa, porque es una constante de proporcionalidad, ahí sí depende el flux o el flujo. Se me olvidó las unidades, pero las unidades son mol, área, tiempo.
En el caso de energía, ¿cómo eran las unidades del flux o del flujo? Del flux, ¿no? El flux era, ajá, watt, ¿no? No, pero en general. Ah, no, del flux, energía entre área-tiempo. Exactamente. Entonces, si se fijan, las unidades del flux ¿cómo se llama? Las unidades del flux de energía es energía, área, tiempo en general. Las unidades del flux en masa es ya sea masa, área, tiempo. En este caso, como le hice la deducción con base en el libro de Bert, es masa, área, tiempo, pero son similares las unidades. Por eso les digo que estos dos fenómenos son muy, muy similares. ¿Sale? Bueno, entonces,